Mexicanos, nada es superior a nuestra patria. Queridos amigos, el día de hoy debemos honrar no solamente a la bandera, el himno y la campana, los símbolos nacionales, sino a la nación mexicana. A la nación mexicana que ha sido hollada tantas veces por los malos gobiernos. A la nación mexicana que ha resistido el paso de los tiempos, no solo las terribles invasiones española, francesa y norteamericanas, porque fueron varias, sino también el paso de las catástrofes naturales, de las malas administraciones gubernamentales en los estados, en los palacios nacionales. Una patria que parece pintada más de rojo que de otro color, porque el color de la esperanza, aunque los mexicanos somos hombres de fe, mujeres de fe, hombres de fe, sabemos bien que con esto no podemos construir la unidad y la paz que representa también este blanco en una de las banderas más maravillosas y más bellas del mundo, como nuestro himno marcial, que nos hace pensar en que a la patria le debemos que en cada hijo hay alguien que la defiende. En cada hijo de la patria hay alguien que está dispuesto a tomar los riesgos necesarios para salir adelante. Y sin embargo hemos dejado, lamentablemente, que en las manos de muchos rufianes esté nuestra bandera. Hoy habrá un grito, el grito de Dolores tradicional en el Palacio Nacional. Y duele que un presidente tan réprobo, tan equivocado, tan mentiroso, tan envalentonado, tan autócrata, tan indescifrable, sea quien porte esta bandera con la banda tricolor sobre su pecho. Va a gritar lo que él quiera, los vítores que él quiera. Va a hacer lo posible por congregar a miles de mexicanos en la plancha del Zócalo, sobre todo porque ahora ya parece que estamos volviendo a la normalidad después de una pandemia que este gobierno no supo atender y que causó, según mis estados de cuenta, un millón de muertos. Lamentablemente, también entre esos muertos debemos considerar a 62 periodistas asesinados, a los niños con cáncer que han muerto, a los activistas sociales que han sido también perseguidos y muertos, las matanzas que todos los días se producen porque para el presidente de la República los verdaderos amigos suyos son los delincuentes. Porque el pacto que se hizo entre el actual mandatario y su predecesor sigue en vida ahora, en el presente, y sigue al mismo tiempo siendo un llamado a la muerte. Sigue vivo, pero sigue siendo un llamado a la muerte. Porque a medida que pasan los meses y no se hace justicia y no se cumplen los deberes primarios de un presidente, la patria declina, pero no se rinde. La patria está por encima de nosotros, está por encima de las ideologías, Nos une, lo mismo a conservadores que a liberales, lo mismo al ejército que a los miembros de la iglesia, o de las iglesias en plural, lo mismo a quienes profesan alguna hermandad y a aquellos que se dicen fuera de toda institución
los anarquistas, digamos. Pero a todos nos abraza, nos cobija y nos da aliento. Hoy en la mañana, hace un momento, al levantarme, quise escuchar el himno nacional mexicano. Es un himno ciertamente bélico, pero que se escribió y se inauguró en un ambiente de belicismo creciente. La música no es de un mexicano, es de un catalán, Jaime Nuno, la letra es de Francisco González Bocanegra, pero nuestro himno ya tiene que ser reformado. Nosotros no somos una nación de guerra, somos una nación que aspiramos a la paz, aunque nos hayan infiltrado con la guerra los grupos delincuenciales, las guerrillas, que tienen su ser en la falta de justicia social, y también las invasiones soterradas de los vecinos del norte. México ha sido profundamente castigado, lo digo una y otra vez, y merece que sus hijos la rediman. Es una patria tan generosa que ha acogido siempre a los que llegan a sus costas, a los que llegan a las ciudades, perseguidos por otras circunstancias, por otras naciones incluso. Ha abierto las puertas a los republicanos españoles, a pesar de que tenemos todavía el dolor de 300 años de colonia. Hemos abierto las puertas a los refugiados de Ucrania, incluso últimamente, que prefieren irse a Estados Unidos porque creen que ahí encontrarán mejores oportunidades de empleo, y así es, porque en México, desgraciadamente, el empleo mengua cada día y obliga a los mexicanos en edad productiva a salir de México en busca de esas remesas que ahora el presidente se coloca como medallas, cuando son producto de lo que yo llamo la economía de la miseria, la economía de aquellos que por no tener oportunidades de trabajo tienen que lanzarse a la aventura a veces ignominiosa, por lo que tienen que confrontar de humillaciones para poder ahorrar y mandarle algunos dólares verdes a sus familias y así sostenerlas. Porque el peso mexicano está, si bien estabilizado en apariencia, cada vez con menor poder adquisitivo. Y porque los salarios mínimos, que tanto presume el presidente de la República, porque dice que se han mejorado en cuanto a lo que veníamos arrastrando en el pasado, lo cierto es que una inflación galopante que ya llega al 9%, casi al 9%, que se diferencia mucho, eso es cierto, al año trágico de 2082, a los años trágicos, 1982 a 1988, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. En esta época hubo una inflación de más del 150%. Como consecuencia de las malas políticas administrativas de los que decían que eran reyes de la economía, el propio Salinas, López Portillo y por supuesto Miguel de la Madrid. Tres nombres que están en el basurero de la historia, pero que no podemos todavía superar, porque por desgracia para México siguen siendo elementos que fraguan sus intrigas debajo del agua, como Carlos Salinas, por ejemplo, que ya ahora es el más veterano de los expresidentes, tras la muerte del casi centenario, no, ya del centenario que fue Luis Echeverría hace unos meses. Entonces se quedó Carlos Salinas como el presidente más antiguo del país. Y a él nunca, jamás se le ha levantado la requisitoria necesaria para procesarlo. Sí, se le pidió declaración un día
allá en Dublín, tuvieron que ir a Dublín, todo el aparato del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República entonces, para sacarle una declaración en Dublín, al que yo llamaba en ese tiempo el gnomo de Dublín. Y ahí estuvo, declarando sobre los crímenes de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, los crímenes que alteraron la historia de nuestro país, ciertamente. Crímenes no solamente en contra de estos políticos que quizá hubieran tenido, sobre todo Luis Donaldo Colosio, un trayecto distinto al que vivimos, cambiaron el rostro de México, cambiaron por completo el curso de una historia que parecía irse apagando por la corrupción. Y la corrupción siguió y se mantuvo. Se mantiene hasta hoy. Se mantiene desgraciadamente para deshonra de los mexicanos, para dolor de los mexicanos. Se mantiene por encima de las promesas de combatir la corrupción. Se mantiene por el nepotismo furioso. Se mantiene por el hecho de que los colaboradores del mandante, son corruptos integralmente, porque el propio mandante, es corrupto y ensucia con sus manos este lábaro patrio que aprendimos a querer desde niños, nuestra bandera. Hoy, 15 de septiembre, se celebra el grito de la independencia. Mañana, 16 de septiembre, es el Día de la Patria, el Día de la gran patria mexicana, de la patria que ha resistido los ciclones y los temporales naturales y las pillerías y la inmoralidad del poder público durante tantos años que desgraciadamente nos han obligado a vivir permanentemente bajo el flagelo de la inmoralidad pública, de eso que llaman la corrupción, que ha generado igualmente el clima de violencia que por desgracia ahora padecemos. Esta bandera no tiene nada que ver con los delincuentes a los que se les brinda abrazos y no balazos. No tiene absolutamente nada que ver con pasar por encima del Estado de Derecho para dejar libres a los grandes pillos del país. No tiene nada que ver con el hecho de aplicar políticas que nos llevan al desabasto de medicinas, al desabasto de alimentos ya, a una política que no aprobamos, que se acerca a lo que llaman el Foro de Sao Paulo, que está integrado por naciones que quieren resucitar al socialismo, que desgraciadamente ya probó que no funciona. Menos en un mundo como el actual, en donde los egoísmos profundos son los que gobiernan nuestra conciencia. Y se nos olvida el colectivo. No nos importa. Nos interesa llegar a casas a salvo para evitar las funestas circunstancias en las que uno debe transitar por las calles. México no merece un gobierno como el que estamos pasando. México merece que sus hijos tengan el valor necesario para confrontar cualquier obstáculo. México merece que sus hijos respondan al llamado y que seamos soldados de la causa de la prosperidad y la democracia por encima de cualquier otra causa. Y esto no quiero que sea ni parezca una especie de sermón inútil en un púlpito lleno de maderas y de oros y de platas de los que nos dejaron los que mal llamados invasores o conquistadores de México, sino más bien desde una oficina de periodista en la que
he mandado mis últimos mensajes en los últimos tiempos con el corazón abierto, sin importarme los ataques que he recibido, seguro de que lo primero es rescatar a nuestro país. Lo primero es sentirnos mexicanos por encima de cualquier otra cosa. ¡Que viva por siempre México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y hoy lo digo, como siempre, con cero cobardía.